A más de 1600 metros de altitud, entre las montañas del Tianshan, en el corazón de Asia Central, hay un lago tan grande que los navegantes antiguos lo confundieron con un mar. Sus aguas nunca se congelan, ni siquiera en pleno invierno, cuando la nieve cubre las cumbres que lo rodean. Por eso los primeros pueblos que lo habitaron lo llamaron el Lago Caliente. Durante siglos, los pastores que vivían en sus orillas contaban una misma historia. Que en los días de calma, cuando el agua se volvía transparente como el cristal, podían verse los restos de una ciudad entera bajo la superficie. Calles, muros, tejados. Nadie les creyó durante generaciones. Hasta que, hace apenas unos meses, un equipo de arqueólogos confirmó que la leyenda era real. Este es el lago Issyk-Kul, en Kirguistán. El segundo lago alpino más grande del mundo, después del Titicaca. Las crónicas chinas ya lo mencionaban 2 siglos antes de nuestra era. Mapas europeos medievales señalaban en sus orillas un monasterio donde, según la tradición, se guardaban las reliquias de un apóstol de Cristo. Y el folclore local siempre insistió en algo más, que en algún punto de esta costa podría estar enterrado uno de los conquistadores más temidos de la historia, Gengis Khan. Durante mucho tiempo, todo esto se consideró solo mitología. Historias para explicar lo inexplicable. Hasta que la ciencia empezó a mirar hacia el fondo del agua. La primera confirmación seria llegó en 2006, cuando un equipo liderado por el arqueólogo kirguís Vladimir Ploski se sumergió en distintos puntos del lago. Lo que encontraron superó cualquier expectativa, los restos de una civilización de al menos 2500 años de antigüedad. Murallas que se extendían 500 metros bajo el agua. Túmulos funerarios escitas. Artefactos conservados casi intactos gracias al frío y a la falta de oxígeno en el fondo. Los científicos determinaron algo clave: el nivel del agua actual es unos 8 metros más alto que en la época medieval. Esto significa que franjas enteras de costa que hoy están sumergidas fueron, durante siglos, tierra firme habitable. La pregunta ya no era si existían más ciudades bajo el agua. La pregunta era cuántas, y qué historias guardaban. Casi 20 años después, un nuevo equipo retomó la búsqueda con tecnología muy distinta. Una expedición conjunta de la Sociedad Geográfica Rusa, el Instituto de Arqueología de la Academia de Ciencias de Rusia y la Academia Nacional de Ciencias de Kirguistán se propuso cartografiar con precisión una zona muy concreta, el complejo de Toruaygir, en la orilla noroeste del lago. Con drones submarinos, buceo especializado y perforaciones controladas, exploraron 4 áreas del fondo, a profundidades de entre 1 y 4 metros. Y lo que encontraron no fueron restos aislados. Fue una ciudad entera. Muros de ladrillo cocido, todavía en pie después de 600 años. Piedras de molino que alguna vez procesaron grano. Vigas de madera estructural, sorprendentemente conservadas. Vasijas de cerámica medieval prácticamente intactas. Todo apuntaba a un centro urbano próspero, con actividad comercial, religiosa e industrial. Valery Kolchenko, líder de la expedición, lo resumió con una frase que recorrió medios de todo el mundo: todo esto confirma que una ciudad antigua se asentaba aquí. Pero la parte más inquietante del hallazgo todavía no había salido a la luz. Mientras cartografiaban los límites de la ciudad, los buzos encontraron tumbas. Decenas de ellas, ordenadas siguiendo un patrón claramente ritual. El análisis confirmó que se trataba de una necrópolis musulmana de los siglos XIII y XIV, con cientos de enterramientos conservados bajo el sedimento. Junto a las tumbas, apareció lo que pudo ser un edificio religioso comunitario. Quizás una mezquita, un baño público o una madraza. Una ciudad con cementerio propio, edificios religiosos y comercio activo no es un asentamiento menor. Era, según los propios investigadores, un nodo urbano clave en la ruta de la seda, el camino por el que durante siglos circularon caravanas cargadas de seda, especias, metales preciosos, y también ideas, religiones y enfermedades. Y aquí es donde este hallazgo conecta con uno de los episodios más oscuros de la historia humana. Estudios genéticos de 2022 analizaron restos de 7 personas enterradas en cementerios cercanos a este mismo lago y confirmaron algo extraordinario: la peste negra que asoló Europa y Asia en el siglo XIV, matando a más del 60% de la población en algunas regiones, pudo haber tenido uno de sus primeros focos documentados precisamente aquí, años antes de expandirse por el resto del continente. Es decir, esta ciudad sumergida no solo comerciaba con Oriente y Occidente. Puede haber sido testigo silencioso del origen de una de las mayores catástrofes sanitarias de la historia. Todo indica que la ciudad dejó de existir a comienzos del siglo XV. Pero la pregunta que más divide a los investigadores es otra: ¿qué la hizo desaparecer?
La hipótesis principal apunta a un terremoto de gran magnitud. La región del Tianshan es sísmicamente muy activa, y los arqueólogos comparan la escala de esta destrucción con la de Pompeya, un evento repentino que alteró la geografía de la costa, hundiendo terrenos enteros bajo el nivel del agua. Los muros colapsados no muestran signos de abandono gradual, sino derrumbe estructural súbito, como si el suelo hubiera cedido bajo los propios edificios. Sin embargo, hay un matiz que los propios investigadores señalan con honestidad. Las evidencias sugieren que, para cuando ocurrió el terremoto, buena parte de la población ya había empezado a abandonar la ciudad. Porque sería una comunidad próspera de una de las rutas comerciales más importantes del mundo. Hay dos hipótesis complementarias, ninguna confirmada todavía. La primera. El declive económico de esta ruta de la seda, a medida que otras rutas comerciales ganaban protagonismo, pudo haber vaciado la ciudad gradualmente. La segunda. La propia peste que parece haber circulado por la zona pudo haber diezmado a la población décadas antes del desastre natural. Lo más probable, según los propios arqueólogos, es una combinación de ambos factores, sellada finalmente por el terremoto. Ninguna de estas hipótesis se excluye entre sí. Y ninguna puede confirmarse todavía del todo, porque falta una pieza clave, la fecha exacta. En este momento, los materiales recuperados en Toro Aegir están siendo analizados mediante radiocarbono con espectrometría de masa acelerada, una técnica capaz de establecer cronologías con una precisión mucho mayor que los métodos tradicionales. Hasta que esos resultados se publiquen, todo sigue siendo, en el sentido más estricto, hipótesis y no hecho confirmado. Y hay algo más que ningún informe ha podido responder todavía, solo se han explorado 4 zonas del lago, a profundidades de entre 1 y 4 metros. El lago Issyk-Kul tiene más de 600 metros de profundidad máxima. Lo que se ha encontrado hasta ahora podría ser solo el borde de algo mucho más grande. El monasterio con las reliquias sagradas que mencionan los mapas medievales, los templos que la tradición sitúa en esta misma región, y la tumba de aquel conquistador legendario siguen sin localizarse, en algún punto de una costa que ha demostrado, una y otra vez, guardar más de lo que cualquiera imaginaba. Durante generaciones, los habitantes de las orillas del Issyk-Kul contaron una historia que nadie fuera de la región tomó en serio. Que bajo esas aguas dormía una ciudad entera, con sus calles, sus talleres y sus tumbas intactas. Hoy sabemos que tenían razón. Lo que todavía no sabemos es cuánto más queda por encontrar, ni si la respuesta definitiva sobre por qué aquella comunidad desapareció llegará algún día. Si te ha fascinado esta historia, cuéntame en los comentarios cuál crees que fue la verdadera causa de que Toro Aegir desapareciera.